eh, circuitos series. Podemos los consumos o las cargas. Ahora ya sabemos lo que son los consumos, las cargas, son actuadores. Algo que consuma la energía y la transforma. Yo lo puedo conectar en serie. ¿Qué significa en serie? Los voy a dibujar así, Miguel. ¿Ya? Esto para mí es una carga. Puede ser un foco. Puede ser un foco. Tengo uno. Ya. Ahí tengo un circuito. Si te das cuenta, coloqué todos los focos uno a continuación del otro, como los carros del metro. ¿Cómo le llaman al ferrocarril metropolitano en tu país? Ah, pero ustedes tienen en la isla de Mallorca, ahí no hay. No, nosotros no tenemos. Menorca, perdón. Bueno, acá un tren, imagínate un tren. Sí, sí. Si tú quieres ir del vagón 1 hasta el vagón 5, vas a tener que atravesar todo ese vagón, salir, meterte por la entrada del otro vagón y sucesivamente hasta que llegue al último vagón. Tú no te puedes saltar del vagón 1 al vagón 5. Tienes que pasar Bueno. forzadamente por los 4 vagones restantes. Lo Ujú. mismo pasa con la corriente eléctrica. Si yo, esto es un consumo, todos estos son consumos. Si yo a estos consumos le vamos a colocar la causa, es decir, la energía, una batería, tengo negativo, positivo. Vamos a decir que esta batería es de 12 volts. A esta altura yo ya entiendo que tú sabes que la corriente va de negativo a positivo, ¿cierto? Porque los electrones son los que se mueven. Sí. ¿Sale? Porque acuerde que el lado positivo es el lado pobre en electrones, por lo tanto los electrones van a ir donde hay mucho electrón, van a atravesar todos estos vagones y van a llegar al lado donde hay menos electrones tratando de equilibrar. Entonces, se establece una circulación de corriente. Los electrones pasan a través de estos vagones tratando de producir el equilibrio. Este circuito se llama circuito serie, porque va uno después de otro. Si a mí se me quema esa ampolleta o ese foco, se acabó la corriente, porque no hay manera de que los electrones pasen al polo positivo. No hay corriente, ahí desapareció la corriente. Va a ocurrir a veces, sobre todo por ejemplo cuando hay circuitos donde hay bobinas. Hay un circuito, por ejemplo este es el circuito, normalmente en las etapas de alimentación, o también ocurre en las etapas, por ejemplo, de comunicación. En la etapa de comunicación de la computadora, donde está el transceiver. Transceiver se llama el chip que permite la comunicación entre la computadora, la red CAN y los demás módulos. ¿Ya? Es un chip que se llama... Entonces, desde de un bloque a otro bloque, o de, por ejemplo, del procesador a la memoria, supongamos que sea procesador, van a través de una bobina o dos bobinas. Se le llama choque. Pero si una de estas bobinas se quema, se cortó la comunicación. Y ya no hay comunicación entre un bloque o una etapa y la otra. Esas bobinitas justamente se llaman bobinitas de aislación. Se usan para que en el caso de que pase cualquier cosa, tú protejas el circuito siguiente. ¿Ya? Entonces, ahí van en serie. Entonces, uno de ellos que se corte, se acabó el circuito. Entonces, perfecto. Yo puedo sacar un equivalente. Decir, ¿sabes qué? Este circuito, ¿qué pasa si yo junto todas esto? ¿Cuánto será? Esto es equivalente a esto.
O sea, en el fondo lo que hice, vamos a poner resistencia equivalente o resistencia total. Si yo tomo resistencia equivalente igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 y más la resistencia 4 y más la resistencia 5, si yo las sumo todas, voy a sacar un valor equivalente a esto. O sea, yo puedo tener una sola resistencia de la suma total de todas las otras. Y la corriente va a ser la misma. En circuito serie, la resistencia equivalente es igual a sumar todas las resistencias o todos los focos o todos los inyectores que tengan serie o todos los relés que tengan serie. Todos los consumos. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos que esta vale 10 ohm. Esta vale 5 ohm. Esta vale, por poner un ejemplo, 2 ohm. Esta vale 1 ohm. Y esta vale, pongámosle 15 ohm. ¿Cuánto entonces sería la resistencia equivalente? Sería 10 ohm más 5 ohm más 2 ohm más 1 ohm y más 15 ohm. ¿Cuánto me da eso? Tengo 15, 17, 15, 18, 18, 15, 21. 33. ¿Sí? Sí. Entonces, 33 ohm. Este circuito y ese circuito es diferente. No. ¿Por qué? Porque este circuito vale 33 ohm. Si yo sumo todo, me da 33 ohm. O también es lo mismo que un circuito que esté con la resistencia separada. Si yo le aplico una batería, o la fuente de alimentación, o la causa, le aplicamos una batería de 12 voltios. 12 voltios. Por este circuito se va a establecer una corriente, porque es un camino cerrado. Ya dijimos que cuando hay un camino cerrado, la corriente va a circular. Entonces tengo positivo, tengo negativo, por lo tanto los electrones van a tender al equilibrio, van a querer ir hacia el lado positivo, que esa es la naturaleza. Entonces, de acuerdo a lo que dijo el señor Ohms, ¿te acuerdas que dijo que la corriente iba a ser igual al voltaje dividido por la resistencia? Bueno, yo sé que el voltaje son 12 voltios y yo sé que la resistencia de todos estos circuitos es igual a 33 ohms. Por lo tanto, 12 dividido en 33 me da 0,36. ¿Qué? Amperes. Acá, lo mismo, 0,36 amperes. ¿Por qué? Porque en el fondo este es la suma de todas las resistencias. Corriente igual 0,36 amperes. Eso pasa con los circuitos serios. Oye, Raúl, se me cortó esa resistencia. ¿Sabes qué? Justo la puse y era china, no era original. Era china, la cuestión se quemó. Bueno, en este momento, al quedar el circuito abierto, ¿qué pasa? No pasa nada. No pasa corriente. Se acabó la corriente. Ese es el Se problema. acabó. Basta con que un elemento, cualquiera de ellos, en cualquier parte del circuito se corte y la corriente cesa en todo el circuito. ¿Por qué? Porque para llegar de este vagón a este vagón, me quedó abierto aquí, no puedo saltar.